Durante mucho tiempo, Marcus Wallace se despertaba cada mañana sintiéndose derrotado antes incluso de comenzar el día. Era un hombre de 34 años que vivía en Portland, Oregon, con un trabajo de oficina que le consumía las horas sin dejarle nada a cambio, salvo el sueldo justo para pagar las facturas. Su apartamento en el tercer piso de un edificio gris de ladrillo siempre estaba a medio ordenar. Su escritorio era un caos de papeles y tazas de café frío, y su teléfono era lo primero que tocaba cada mañana, incluso antes de abrir bien los ojos. Su productividad era un desastre silencioso. Llegaba tarde a las reuniones, posponía los proyectos importantes hasta que se convertían en emergencias y pasaba gran parte de su jornada respondiendo a lo urgente en lugar de avanzar hacia lo importante. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana en octubre, cuando su jefe, el señor Daniel Hartley, lo llamó a su oficina con una expresión seria y le entregó un informe de desempeño que Marcus tardó 3 minutos en leer y que básicamente decía, con la diplomacia propia del lenguaje corporativo, que si las cosas no cambiaban, su puesto estaría en riesgo. Marcus salió de esa oficina con el papel doblado en la mano. Caminó hasta el baño del tercer piso. Se miró al espejo durante un largo minuto y por primera vez en mucho tiempo se hizo una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí orgulloso de cómo había vivido un día completo? La respuesta fue silencio, y ese silencio fue más poderoso que cualquier discurso motivacional que hubiera escuchado. Esa noche, en lugar de encender el televisor, Marcus abrió su portátil y comenzó a leer sobre rutinas y hábitos de personas que habían logrado transformar su vida. No buscaba magia ni atajos, buscaba estructura. Empezó a tomar notas, primero en un documento de texto y luego en un cuaderno de papel que compró al día siguiente en una papelería del centro, porque entendió que escribir a mano tenía algo de compromiso que teclear no lograba capturar de la misma manera. El primer cambio que implementó fue levantarse temprano, lo suficientemente antes como para que la mañana le perteneciera a él antes de pertenecerle al mundo. Comenzó con las 6 de la mañana, 1 hora antes de lo habitual, y esos 60 minutos adicionales fueron reveladores. El apartamento estaba en silencio, la ciudad apenas comenzaba a despertar, y Marcus se encontraba por primera vez en años con algo que no sabía que había perdido: tiempo propio. Pero levantarse temprano sin un propósito claro era simplemente madrugar para estar cansado antes. Por eso Marcus acompañó ese primer hábito con algo que le pareció ridículamente simple al principio, pero que resultó ser profundamente transformador: practicar la gratitud. Cada mañana, con una taza de té verde en la mano, se sentaba junto a la ventana que daba a la calle arbolada de su barrio y dedicaba 5 minutos a reconocer en silencio las cosas buenas que tenía en su vida. La tercera transformación fue la más difícil porque implicaba renunciar a algo a lo que estaba adicto sin saberlo: su teléfono por las mañanas. Marcus tomó la decisión de no mirar el celular durante la primera hora del día y la primera semana fue un ejercicio de tortura voluntaria. El impulso de desbloquearlo era automático, casi físico, como un tic nervioso que su mano ejecutaba antes de que su mente tuviera tiempo de intervenir. El cuarto hábito fue uno que Marcus adoptó con una sonrisa de incredulidad: tender su cama cada mañana antes de salir del dormitorio. Tender la cama era una victoria pequeña pero real, y esa pequeña victoria le daba a su cerebro la señal de que el día había comenzado con éxito. Cuando regresaba por la noche a un dormitorio ordenado, con la cama perfectamente hecha, encontraba un refugio en lugar de un reflejo de su desorden. Después de tender la cama, Marcus pasaba a su quinto hábito: los estiramientos matutinos. No era atleta ni pretendía serlo. Simplemente dedicaba 8 o 10 minutos a mover su cuerpo de forma suave y consciente antes de que comenzara la maquinaria del día. Ese ritual físico era también un ritual mental, el momento en que le decía a su cuerpo que estaban juntos en esto, que ese día iban a funcionar como un equipo.
El sexto hábito llegó como una consecuencia natural de tener más tiempo por la mañana: la lectura. Marcus había dejado de leer en la universidad y durante 10 años su relación con los libros había sido puramente decorativa. Empezó con lo que le gustaba: historia militar, biografías de exploradores, novelas de aventuras. No importaba el género ni el nivel intelectual del contenido. Lo que importaba era que su mente estaba siendo activada de manera creativa y reflexiva antes de enfrentarse a las demandas del trabajo. El séptimo hábito fue el que más impacto tuvo en su rendimiento profesional: la planificación del día. Cada mañana, después de leer, tomaba su cuaderno y escribía las 3 tareas más importantes del día. También decidía de antemano qué ropa usaría, algo que le parecía un detalle pequeño, pero que eliminaba una fuente de decisiones triviales que consumían energía mental por la mañana. El octavo hábito fue el que más resistencia le generó al principio: el ejercicio. En lugar de comprometerse con rutinas elaboradas que sabía que no sostendría, comenzó con lo mínimo viable. Con el tiempo, esas caminatas se convirtieron en trotes suaves y luego en sesiones de entrenamiento con peso corporal en su salón. Las endorfinas que liberaba ese ejercicio matutino eran reales y tangibles. Llegaba al trabajo con una energía diferente, con una claridad mental que antes había experimentado solo en contadas ocasiones. El noveno hábito fue la meditación, y Marcus fue el primero en admitir que cuando lo leyó por primera vez, le pareció demasiado alejado de su personalidad pragmática y un poco escéptica. Lo intentó con humildad, comenzando con solo 5 minutos de respiración consciente, sentado en el suelo de su sala, con los ojos cerrados y sin ninguna expectativa de iluminación. El 10º hábito fue el que más le sorprendió por su impacto: la ducha consciente. Marcus empezó a experimentar con el agua fría al final de la ducha, algo que había leído que activaba el sistema nervioso y mejoraba el estado de alerta mental. Con persistencia fue construyendo una tolerancia que se convirtió en fortaleza, y esa fortaleza mental pequeña y cotidiana comenzó a filtrarse hacia otras áreas de su vida. El hábito número 11 fue incorporar música positiva a su rutina matutina. Marcus había olvidado que le encantaba la música. Empezó a crear con cuidado una lista de canciones que le generaban energía genuina, piezas instrumentales que le ayudaban a concentrarse mientras preparaba el desayuno. El cerebro responde a la música de una manera profunda y casi inmediata, liberando dopamina y construyendo estados emocionales que luego sostenemos durante horas. El 12º hábito fue construir un desayuno que fuera un acto de cuidado hacia sí mismo. Comenzó a preparar desayunos reales: huevos revueltos con espinacas, avena con frutas del bosque, tostadas de pan integral con aguacate y semillas. Era un acto de respeto hacia su propio cuerpo que tuvo consecuencias reales: menos caídas de energía a media mañana, mejor concentración en las horas punta del trabajo. El 13º hábito fue tan específico que al principio Marcus pensó que era exagerado incluirlo en su rutina: el cuidado bucal. Marcus comenzó a cepillarse los dientes de manera completa y consciente, tomándose el tiempo de hacerlo bien en lugar de hacerlo rápido. El resultado no fue solo una mejor salud dental, sino una confianza diferente al hablar con sus colegas, al presentar proyectos en reuniones, al sonreír cuando se cruzaba con alguien en el pasillo. El 14º hábito fue el que más le costó adoptar porque requería algo que Marcus llevaba años evitando: mirarse. Cada mañana, después de asearse, se detenía frente al espejo del baño durante 1 minuto completo, se miraba a los ojos y sonreía. Marcus añadió a ese momento pequeñas frases que se decía a sí mismo en voz baja: soy capaz, tengo lo que necesito, hoy voy a dar lo mejor de mí. Al principio se sentía ridículo, con el tiempo se sentía invencible. El 15º hábito fue la planificación de la hidratación. Empezó a llenar una botella de 1,5 litros cada mañana y a llevarla consigo a la oficina.
En las primeras semanas añadía rodajas de limón o pepino para hacer el agua más apetecible. El resultado fue notable: más energía, mejor concentración, menos ansiedad difusa. El 16º hábito fue uno de los más prácticos: revisar la casa antes de salir. Implementó una revisión de 30 segundos antes de cruzar la puerta. Llaves en el bolsillo, teléfono cargado, cafetera apagada, luces del baño apagadas, ventana de la cocina cerrada. Salir de casa sabiendo que todo está en orden es una forma de empezar el día con el cerebro libre de preocupaciones innecesarias. El 17º hábito fue el saludo. Marcus era de esas personas que caminaban por la mañana con la mirada en el suelo y los auriculares puestos. Empezó a saludar al vecino que sacaba a su perro Golden Retriever cada mañana en la entrada del edificio. El impacto fue inmediato y bidireccional. Marcus se sentía más conectado con el mundo que habitaba y las personas a su alrededor respondían con una calidez genuina. El 18º hábito fue aprovechar los trayectos de transporte para el aprendizaje. Marcus tomaba el autobús de la línea 14 hasta su oficina, un trayecto de 25 minutos que durante años había pasado mirando el teléfono sin propósito. Comenzó a escuchar podcasts seleccionados con cuidado y también audiolibros. Esos 25 minutos de ida y 25 de vuelta sumaban casi una hora diaria de aprendizaje activo. El 19º hábito fue organizar su espacio de trabajo al llegar a la oficina. Cada mañana, antes de abrir su ordenador, dedicaba 5 minutos a ordenar su espacio de trabajo. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El impacto psicológico fue inmediato. Un escritorio ordenado comunica al cerebro que el entorno está bajo control, y esa señal de orden externo se traduce directamente en claridad interna. El 20º hábito fue el contacto físico. En el trabajo, un abrazo de saludo a los compañeros con quienes tenía confianza. Un apretón de manos cálido y presente con el resto. El tacto humano libera oxitocina, reduce el cortisol y construye confianza de una manera que las palabras solas no pueden replicar. El 21º hábito fue introducir pausas activas durante la jornada laboral. Comenzó a levantarse cada 90 minutos para dar una vuelta corta por la oficina o hacer unos estiramientos discretos junto a su escritorio. Sus colegas lo miraron con curiosidad al principio y luego lo imitaron. El 22º hábito fue desactivar las notificaciones del teléfono durante las horas de trabajo profundo. Marcus configuró su teléfono en modo no molestar de 9 a 12 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Su mente podía finalmente sumergirse en el trabajo sin el constante piqueteo de alertas que antes fragmentaba su atención en pedazos demasiado pequeños para producir algo de valor. El 23º hábito fue fomentar conversaciones reales con sus compañeros de trabajo. 2 o 3 veces por semana, salía a almorzar con alguien del equipo y se proponía la tarea de escuchar de verdad, de hacer preguntas genuinas sobre los proyectos de la otra persona, sobre sus intereses fuera de la oficina. Lo que descubrió fue que sus compañeros eran personas fascinantes, que habían estado ahí todo el tiempo mientras él construía muros invisibles. El 24º hábito fue regresar a casa con la decisión consciente de no trasladar el estrés del trabajo a su espacio personal. Marcus comenzó a practicar lo que él llamaba el ritual de la entrada. Antes de abrir la puerta de su apartamento, se detenía un momento en el pasillo, respiraba profundamente 3 veces y dejaba mentalmente en ese umbral todo lo que había sido difícil en el día. El 25º hábito fue saludar con alegría genuina a las personas que encontraba al regresar a casa. Marcus llamaba a su hermana Claire casi cada noche. También comenzó a visitar a su vecino del segundo piso, un hombre mayor llamado Arthur que vivía solo y cuya compañía resultó ser una de las mejores inversiones emocionales que Marcus hizo en ese período, porque Arthur tenía 72 años y 80 historias para cada pregunta.
El 26º hábito fue mantener actividad física moderada por las tardes. 3 o 4 veces por semana hacía algo físico después del trabajo. A veces eran 20 minutos con pesas en casa, a veces una caminata larga por el barrio, a veces bailaba solo en su sala mientras preparaba la cena, algo que habría considerado ridículo un año antes y que ahora era uno de los momentos más liberadores de su día. El 27º hábito fue la ducha nocturna. No necesariamente larga ni elaborada, a veces simplemente una ducha rápida de 5 minutos. El principio era simple: no llevar el día al cuerpo dentro de la cama. Ese ritual de limpieza no era solo físico, sino simbólico. Al lavarse, Marcus liberaba también las tensiones emocionales del día. El 28º hábito fue la ropa de dormir. Marcus cambió las camisetas viejas y los pantalones de chándal ajados que había usado como pijama durante años por ropa cómoda, fresca y específicamente destinada al descanso. También dejó de dejar ropa sucia o zapatos por el piso del dormitorio, siguiendo la regla simple de que la habitación era un espacio sagrado para el descanso. El 29º hábito fue la cena ligera. Cambió la pizza congelada y los snacks procesados por cenas simples y nutritivas, pero en porciones moderadas: una sopa, una ensalada con proteína, una tortilla de verduras. La diferencia en la calidad de su sueño fue inmediata y sorprendente. El 30º hábito fue la hidratación inteligente por las noches. Marcus aprendió que la hidratación nocturna tenía que tener un horario: beber suficiente agua al llegar a casa, pero dejar de hacerlo 2 horas antes de acostarse. Preparaba su botella de agua para el día siguiente antes de dormir y la dejaba en la nevera. El 31º hábito fue dedicar tiempo real a escuchar a las personas que amaba. Marcus se dio cuenta de que durante años había sido lo que técnicamente se llamaba un oyente ausente. Cambió eso de manera deliberada. Cuando su hermana le contaba algo, dejaba el teléfono boca abajo, miraba a los ojos y escuchaba con la intención genuina de entender, no solo de responder. El 32º hábito fue ser selectivo con el contenido que consumía por las noches. Marcus dejó de ver las noticias antes de dormir y comenzó a ver documentales sobre naturaleza, ciencia e historia. El criterio fue siempre el mismo: ¿este contenido me deja sintiéndome mejor o peor que antes de verlo? El 33º hábito fue usar el teléfono de manera inteligente por las noches. Marcus estableció la regla de no llevar el teléfono a la habitación. Lo cargaba en el salón y usaba un despertador convencional para levantarse por la mañana. Sin la estimulación luminosa de la pantalla y sin el bombardeo de información antes de dormir, su cerebro podía realizar la transición natural hacia el descanso. El 34º hábito fue atenuar las luces de su apartamento progresivamente a medida que avanzaba la noche. Después de las 9, apagaba las luces brillantes del techo y encendía solo las lámparas de ambiente de menor intensidad. Era el equivalente artificial de un atardecer, la señal evolutiva que los seres humanos habíamos tenido durante millones de años. El 35º hábito fue lavar los platos inmediatamente después de cenar. Mientras lavaba los platos, escuchaba música o el episodio de podcast que no había terminado en el autobús, convirtiendo una tarea que asociaba con el aburrimiento en un momento de aprendizaje o disfrute. El 36º hábito fue eliminar las sustancias que interferían con su descanso. Marcus descubrió que las noches con alcohol eran, paradójicamente, las noches con peor descanso. También eliminó el café después de las 2 de la tarde y dejó de fumar los 3 o 4 cigarrillos ocasionales que todavía se permitía. El 37º hábito fue planificar el día siguiente antes de dormir. Cada noche, Marcus dedicaba 10 minutos a revisar su agenda del día siguiente y anotar en su cuaderno las 3 tareas prioritarias, ordenadas por importancia real y no por urgencia aparente. El 38º hábito fue preparar su ropa para el día siguiente antes de acostarse. Marcus elegía con calma cada noche lo que iba a ponerse al día siguiente: la camisa, el pantalón,
los zapatos, todo dispuesto en una silla junto a la puerta del dormitorio. Fue precisamente en esas semanas cuando algo inesperado ocurrió en su vida financiera. Durante uno de esos momentos tranquilos de la madrugada, con su cuaderno abierto y su té verde humeando sobre la mesa, Marcus revisó por primera vez en años el estado real de sus finanzas. Lo que encontró lo dejó paralizado. Tenía 3 tarjetas de crédito con saldos acumulados, un préstamo estudiantil al que apenas le hacía pagos mínimos y 0 ahorros. 0. Ni un centavo de respaldo para ninguna emergencia. Ese descubrimiento, lejos de hundirlo, lo motivó de una manera que ningún informe de desempeño había logrado. Tomó una decisión que muchas personas en su situación habrían postergado indefinidamente. Antes de gastar un solo dólar en cualquier cosa no esencial, apartaría automáticamente el 10% de cada sueldo en una cuenta separada destinada exclusivamente a construir un fondo de emergencia. El 39º hábito fue establecer un horario fijo para dormir. Marcus se acostaba a las 10:30 cada noche, sin excepciones durante los días de semana. Después de 3 semanas de consistencia, a las 10:15 comenzaba a sentir sueño de manera natural, como si su cuerpo hubiera programado una alarma interna. Marcus configuró desde la oficina una transferencia bancaria automática, destinando el porcentaje acordado al ahorro antes de que el dinero pudiera mezclarse con sus gastos corrientes. Era el mismo principio que había aprendido con sus hábitos matutinos: automatizar la decisión para no depender de la fuerza de voluntad en cada momento. Un día, caminando por su barrio, Marcus se detuvo frente a un escaparate que mostraba artículos electrónicos con descuento tentadores. Los miró durante un instante, reconoció el impulso con claridad y dio media vuelta deliberadamente, caminando en dirección contraria con las manos en los bolsillos. Esa resistencia ya no le costaba lo que le había costado al principio. Era simplemente la expresión natural de tener prioridades claras. 8 meses después, Marcus Wallace tenía por primera vez en su vida adulta 3 meses de gastos cubiertos en esa cuenta, sin haber tocado un centavo de ella. Esa mañana, cuando vio el saldo en la pantalla, lloró, no de tristeza, sino de alivio, de la sensación física de que por primera vez en muchos años, el suelo bajo sus pies era sólido. El 40º y último hábito fue también el primero y el último acto de cada día: la gratitud. Antes de cerrar los ojos, Marcus hacía el mismo ejercicio que había comenzado cada mañana, pero en versión nocturna: reconocer 3 cosas del día por las que estaba genuinamente agradecido. La gratitud, al cerrar el día, era un reencuadre real de lo que había sucedido. La decisión consciente de terminar el ciclo de 24 horas desde la abundancia, en lugar de desde la carencia. 12 meses después de aquella reunión con el señor Hartley, que lo había dejado paralizado frente al espejo del baño del 3er piso, Marcus Wallace era reconocible y, sin embargo, completamente diferente. No había ganado más dinero todavía, aunque el aumento llegaría meses después. No había resuelto todos sus problemas, porque los problemas son parte inevitable de vivir. Pero había recuperado algo que es más valioso que cualquier logro externo: la sensación de ser el arquitecto de sus propios días, de levantarse cada mañana con un propósito claro y acostarse cada noche con la conciencia tranquila de haber dado lo mejor que tenía. Y su fondo de emergencia seguía creciendo, silencioso y constante, como una prueba tangible de que las mismas decisiones pequeñas que ordenaban sus mañanas también estaban ordenando su futuro económico. Porque Marcus había aprendido que el orden no es solo una cuestión de agenda o de escritorios limpios. El orden mental se convierte inevitablemente en orden financiero cuando uno deja de vivir en modo reactivo y empieza a construir con intención. Si llegaste hasta aquí, significa que algo en esta historia tocó algo en ti, y eso no es casualidad.
Quizás reconociste tus propias mañanas caóticas en las de Marcus. O quizás te inspiró ver que una persona con cero ahorros y un trabajo en riesgo pudo reconstruirlo todo, desde hábitos tan accesibles como levantarse una hora antes o apartar un porcentaje de su sueldo sin esperar el momento perfecto. Si es así, este video merece un like porque eso nos ayuda a llegar a más personas que también están buscando este tipo de historias. Suscríbete al canal si quieres seguir encontrando contenido que te ayude a crecer y cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de Marcus te impactó más o qué hábito de todos los que escuchaste sientes que podría cambiar algo en tu vida si empezaras a practicarlo hoy. Aquí estamos para leerlos, aprender juntos y recordarnos mutuamente que el cambio siempre empieza con una decisión pequeña tomada en el momento correcto. Nos vemos en el próximo video.